Virgilio, Señor. Glorifícate, Señor. Jesús, usa su vida, Señor. Tú sabes mi necesidad, Señor. Tú sabes lo que yo necesito, Señor Jesús. Oh Dios, Señor, aquí estoy, Señor. A tus pies, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Bendito Dios. Amén. Para muchos, Jesucristo, a quien yo amo, no es más que un pobre malhechor. No es más que la burla de la gente. No es más que un profeta que murió. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Siempre Él es todo para mí. Unos dicen que fue un pobre carpintero. Otros dicen que fue un sabio y nada más. Otros dicen que Jesús no fue sincero y que el Hijo del gran Dios no fue jamás. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Siempre en todo Él es todo para mí. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Él es todo para mí. Siempre en todo Él es todo para mí. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo es el Dios eterno. Así lo creyeron los profetas, los apóstoles y la iglesia. Siempre es el todo para nosotros. Bueno, les saludo en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor me permite estar en este lugar. Yo le dije, Señor, pues si usted quiere que yo vaya a servir, con toda. Usted ordena y yo me arrastro. Ese es un lema militar, ¿no? Como si dijera, usted ordena y yo obedezco. Saludando a todos los hermanos, si hay amigos
Bienvenidos a este lugar, donde consideramos este lugar como casa de Dios y puerta del cielo. Bendito el Señor. Saludando también, pastor anfitrión de este lugar, aunque no se encuentra, su digna familia, y a todos los hermanos. Pues no lo conozco, pero somos uno en Cristo. Esta oreja no se ve con el último dedo del pie, pero el hecho que no se vea no quiere decir que sean del mismo cuerpo. Aunque usted no me conozca a mí, yo no lo conozca, somos uno. Pero sí tengo un amigo en este lugar, el hermano Sergio Ardila, saludándolo, un muchacho que aprecio mucho, amo mucho en el Señor Jesucristo, y a ustedes también les amo. Porque el Señor dijo, un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos con los otros. Es que esa es la clave del evangelio. A veces estamos interesados en tantas cosas y nos olvidamos de la clave que es el amor. Si yo tuviese dones, dice la Biblia, y repartiese mis bienes y hiciera levantar una montaña. ¿Se imagina que se levanta un predicador ahorita mismo y le diga a ese parlante que se mueva para allá y se mueva? Hermano, vea esa agenda, yo no sé qué irá a hacer ese hombre. Pero esa no es la clave del evangelio. La clave del evangelio es el amor. Si no tenemos amor, somos como címbalos que reteñimos y más nada. Hacemos bulla y más nada. ¿Cómo es el dicho que dice? Tilín, tilín, nada de paletas, ¿qué dice? Así somos cuando no tenemos amor. Podemos hacer muchas cosas, pero nada somos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo y se sientan bien cómodos. Ustedes están tranquilos, ustedes van a oír. El problema es el que la va a ministrar de aquí para allá. Yo le decía a Sergio, llévame el agua, hijo, porque a veces cuando me toca predicar, siento que voy a derramar el agua, porque usted me ve bien, pero yo por dentro estoy temblando. Es que yo no voy a predicar a cualquiera, ni le voy a predicar a cualquier pueblo. Yo le voy a predicar a un pueblo que tiene la mente de Cristo. Y aquí no podemos salir con cualquier cosa. Tampoco vamos a buscar aquí palabras rebuscadas. No, lo que el Señor quiera, eso digo. Para eso nos preparamos y para eso estudiamos. Dice la palabra del Señor en Mateo 20, verso 20 en adelante. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Diga gloria a Dios y póngase cómodo en el nombre de Jesús. Qué cosas tan terribles a veces le pedimos a Dios. Pedirle al Señor que en su reino y en su trono se sentase Juan y Jacobo.
los hijos de Zebedeo. Pero si vamos a meditar del Dios manifestado en carne, que en ese momento estaba en la posición de hombre y le podía mirar su mano derecha y su mano izquierda, porque en condición de hombre fue semejante a nosotros. No igual, semejante. Semejante no es igual, es parecido. Hecho semejante a los hombres, pero diferente a todos los hombres, porque nunca tuvo pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero la madre de estos dos muchachos, que se llama Salomé, estaba pidiendo algo después que sucediera la resurrección de Jesucristo y ascendiera al cielo y se sentase en su trono. Pero si Dios, que está sentado en su trono de gloria, la Biblia dice que lo llena todo, los cielos de los cielos no lo contienen, ni habiendo un contenedor podrían contener al Señor. Si usted mira al Señor de aquí para adelante, es infinito. Si lo mira hacia atrás, es infinito. Si lo mira a la izquierda, es infinito. Y si lo mira a la derecha, si lo mira de aquí para allá, es infinito. Si lo mira hacia arriba, es infinito. Y si lo mira hacia abajo, es infinito. Entonces, ¿dónde tiene derecha y dónde tiene izquierda? A veces pedimos cosas que no debemos pedir. Para ser grande, se necesita ser pequeño. En el orden de nosotros los seres humanos, tenemos que nacer para ser grande. Pero hay uno aquí en esta mañana que está en potencia de Espíritu Santo, que siendo el más grande, se hizo el más pequeño para ayudarnos a nosotros y salvarnos de toda condenación. Bendito el nombre del Señor. Meditaba yo antes de que el hermano me llamara a predicar a este lugar, y estaba meditando en esto, que para ser grande hay que ser pequeño. Pero yo miraba lo contrario de Dios y el hombre, es que Él es el más grande y se hizo pequeño. Para yo ser padre tuve que nacer primero, ser hijo. Pero en el Señor es diferente la situación. Él primero es padre y después se hace hijo. Para ser grande hay que ser pequeño, pero Jesucristo es el más grande. Pero para salvarnos se hizo menor que los mismos ángeles. Porque a ninguno de los ángeles le llamó hijo. Se hizo pequeño para vencer a quien se creía grande sobre vosotros. Y llegó a ser nuestro hermano mayor. Y ser el primogénito y el único entre los muertos, y ser el dueño de eterna adoración, habiendo destruido a quien quiso hacerse grande y alcanzar el honor de Dios. Nadie puede alcanzar ese honor. Solamente Cristo. Entonces medite quién es Cristo. Cristo es Dios manifestado en carne. Bendito el Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé, y se postró ante él pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís.
podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. A veces pedimos cosas que no sabemos. A veces hacemos cosas sin pensar y por eso es que llevamos a grandes circunstancias. Por eso es que hay que decirle al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento de Él para poder actuar y hacer las cosas. Porque esta madre de estos dos discípulos no sabía la dimensión de lo que estaba pidiendo. Él le dijo, la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaro a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Las posiciones en la vida, el hombre siempre la quiere alcanzar. Los lugares altos, nosotros los seres humanos queremos abordarlo. Y aquí la situación no estaba en los dos hermanos, Juan y Jacobo, sino que produció envidia también en los demás discípulos. Y a veces sucede también aquí. O aquí en Campo Hermoso, creo que no. Oiga, pero ¿y ese no llegó hace un mes? Y ya lo tienen sirviendo. Estos discípulos se llenaron de envidia también. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ajá, y es que quieren llevarse el honor ustedes dos nada más. ¿Y el resto qué? Y es que nosotros no hemos trabajado. Ay, yo fui el que trabajé más este año. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así. Aquí es diferente. Entre vosotros, el más grande es el que más sirve. Bendito el nombre del Señor. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero la palabra servidor, hermano, yo soy nuevo en el Evangelio. Yo lo que tengo son 6 años largos de haberme bautizado. Y en el ministerio como obrero llevo 11 meses. Pero qué bonito es tener claro qué es lo que somos nosotros. Porque a veces nos creemos reyes. Y si somos reyes, porque tenemos la espada que es la palabra de Dios. Pero el Rey del universo, el Dios todopoderoso, el que de verdad es el Rey, un día dijo que vino a ser siervo. Y no vino a que le sirvieran, sino a servir. Y a veces nos ponemos la corona y el vestido de realeza y nos gusta que nos sirvan. Jesucristo es el más grande. Usted lo sabe mejor que yo. Ahorita unas canas hablaban aquí. Desde joven fue presidente de joven. La trayectoria que tiene mi hermano no la he probado todavía. Y si Cristo viene hoy, no la voy a probar. Por eso es que la Biblia dice que debemos honrar las canas del anciano.
Pero como hay una juventud ahora que tiene el conocimiento a la mano, porque el conocimiento es bueno, pero al mismo tiempo también hace daño. Sabe que los hombres del entonces se esforzaban en aprender la Biblia, amanecían leyendo la Biblia. Hoy no, hoy solamente se va a Google y pregunta por un texto bíblico y le salen todos así. Pero se nos olvidó de aquellos que abrieron la trocha para que hoy nosotros pasemos en moto, en carro y hasta en bicicleta. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor no salió del entorno de los discípulos. Mira lo que dice. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, no Señor, entre vosotros. Se contó el Señor Jesucristo ahí también. O sea que el Señor en su condición de hombre quiso ser el más grande entre todos. ¿Y cómo lo hizo? Siendo el más pequeño. Pero ¿cómo se hizo el más pequeño? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se humilló hasta los sumos. ¿Y qué es humillarse hasta los sumos? ¿Usted cree que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quienes los ángeles se tienden y todos los días le dicen, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que es, el que reina, el que ha de venir, el Todopoderoso? Y se mete en la genealogía de los hombres. ¿Y usted sabe quién aparece en la genealogía de Cristo? Rahab. ¿Y quién era Rahab? Eso es hacerse pequeño. Uy, hermano, ese hermano, uy, es una cosa terrible. Usted no sabe la historia de él. Y a veces nos avergonzamos de nuestros hermanos. ¿Sucede aquí? Sí sucede. Nos sucede a nosotros. Pero Cristo no se avergonzó de llamarse hermano de nosotros. Y dice la Biblia que lo consiguió. A él se le dio un nombre. Nadie podía sacar la cara por nosotros. Habían reyes, gobernadores, faraones que marcaron la historia, pero cuando llegaba Doña Muerte, todo el mundo tenía que hacerle la venia. Pero apareció un hombre extraordinario y diferente que le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu destrucción. No es que a él le dieron un nombre, él tiene ese nombre. Ese nombre no lo pusieron los hombres, se vino del cielo. A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es que al Señor le dieron la potestad. El libro de Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el que no quiere creer el señorío de Cristo, dice, ¿viste que fue otro que se la dio? Pero la Biblia desmiente todo argumento contrario a la unicidad y a la deidad de Cristo. Moisés dijo estas palabras,
Jehová es Dios en el cielo y Jehová es Dios en la tierra. ¿Qué fue lo que quiso decir? Ahí profetizó adelante también. Jehová en su espíritu es Dios en el cielo y Jehová manifestado en carne es Dios en la tierra también. Por eso cuando los fariseos y los que estaban ahí vieron a Jesús, y como él le conoce el pensamiento de todos, sabía que le iban a salir con esas cosas. Y le dijeron, ¿quién es este que perdona pecado? Si el único que puede perdonar pecado es Dios. Y como él sabe todas las cosas, le dijo, para que sepáis. Oiga, qué bonito, ¿no? Los aquietó de una para que respetaran. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad para perdonar pecado allá y acá y donde yo quiera. Que fue lo que le dijo, yo soy Dios y yo lo perdono donde yo quiera. Y así se lo dijo a Moisés, yo tengo misericordia del que yo quiero. Y a nosotros nos perdonó, a nosotros nos salvó. Pero quiere enseñarnos cómo es que debemos ser. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Una posición alta que tal vez quería Salomé, esposa de Zebedeo, madre de Juan el apóstol. La Biblia dice en Marcos, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Qué Señor tan bueno, sabiendo todas las cosas, deja que nosotros hablemos. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Según la narrativa bíblica y la perspectiva de Mateo y Marco, la propuesta fue planteada entre la mamá y los hijos. Estimado hermano que estás en esta mañana, a veces queremos servir, pero que hay que esperar que Dios lo haga. A veces queremos, como decimos en el ejército, palanquearnos cosas que no está mandado para nosotros. Lo que Dios tiene para ti llega porque llega. El propósito de Dios en tu vida es como un avión en vuelo sin reversa. Es como un río crecido, no hay quien lo detenga, sino que hay que esperar el tiempo de Dios. La propuesta fue planteada por la madre e hijo. Es posible que hubieran discutido el asunto con anterioridad y luego presentaran por separado la petición a Jesús, porque un evangelista muestra que es Salomé quien le pide a Jesús, pero hay otro evangelista que dice que fueron ellos dos que lo pidieron. Mateo capítulo 20, verso 21 dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Probablemente estaban atesorando para sus vidas las palabras de Jesús. Porque a veces traemos a nuestra vida cosas que no está diciendo la Biblia. Es que la Biblia dice, pero en realidad está diciendo. A veces juzgamos con la misma Biblia. Y Dios no nos mandó a juzgar a nadie. La predicación del Evangelio es para dos cosas. Para salvar al perdido y levantar al caído. Para eso es que se predica la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. No averiguando por ahí la vida de Julano y montarme aquí y decírsela. Mateo 19, verso 28 dice, y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido,
también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos creyeron otra cosa. Querían atesorar para su corazón gloria. Vea, hermano, yo le voy a decir algo a ustedes en esta mañana. Nos sucede a todos. La altivez y el querer tener gloria es de todo. Pero una cosa sí tenemos, es que Dios nos ayuda con todas esas cosas. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia que tomaron este texto y lo atribuyeron para pedir gloria. Y a veces sucede que es lo contrario de nosotros. Vivimos mirando quién se está dando la gloria. Ese es otro problema. Que el que la busca y el que anda pendiente quién la busca. Hermano, eso no es de nosotros. Si en esta mañana ese jovencito que está ahí tiene 300,000 pesos en su bolsillo, ¿quién tiene que cuidarlo? ¿Él o yo? Ajá. ¿Yo para qué lo cuido si al fin no es mío? Si él no lo cuida, él verá. La gloria de Dios, nadie se la va a llevar. Mi gloria no la comparto con nadie, ni a escultura. Hubo un atrevido que se atrevió a decir: subiré en lo alto de Dios, en el monte de Dios, y me sentaré y seré semejante a Él. Y los discípulos lo escucharon. Señor, venían contentos. En tu nombre se sujetaron los demonios. Y el Señor le dijo: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Ese atrevido quiso llevarse la gloria y mire dónde terminó. Así le pasa al hombre que quiere llevarse la gloria de Dios, pero no es problema suyo ni mío quien se la quiera llevar. Aunque se monte a las montañas y se remonte a las estrellas, de allá lo bajaré. Preocupémonos por agradar a Dios y hacer lo que Dios de verdad nos envió a hacer. Jacobo y Juan habían recurrido a su madre, puede ser, para apoyar su egoísta, porque era una petición egoísta. Cuando alguien se acerca al pastor, pastor, pero va a poner a ese hermano. Uy, no, eso a mí no me parece, pastor. Eso es una petición egoísta como estaban haciendo ellos. No, pastor, vea, yo sí sé de hermenéutica. Yo tengo tantos grados. Vea, yo estudié. No, señor. Esto no es, gracias a Dios por la gente preparada, gloria a Dios, porque si algo tengo claro, que Dios usa al preparado y al que no está preparado también lo usa. No, pastor, pues, mire, le voy a contar algo sencillo. A mí no me gusta hablar de mí, pero se dan para hablar. Cuando yo comencé la vida cristiana, yo comencé a predicar. Y les cuento que yo hice el quinto de primaria y a la fuerza. Mis padres no tuvieron para darme estudio. Y yo lo que sabía era coger la Biblia y abrirla. Y yo comencé a predicar en el ejército. Algunos quizás me vieron. Predicaba en esa pandemia día y noche. Por todas partes. Y cada vez que predicaba había un hermano que me llamaba. Tienes que hablar con elocuencia porque te está viendo el doctor, te está viendo el abogado, y es que tú a veces usas unos términos ahí que... Y me hacía llorar. Y yo decía, pero yo le decía a mi esposo, yo le decía, pero ¿qué puedo dar yo si eso es lo que da la tierrita, hombre? Pretender querer ser algo no siendo, eso es engañarse uno mismo. Yo decía, yo sigo predicando, así me equivoque.
Había una hermana que dice que le gustaba verme predicar porque comenzaba con la Biblia a pasar, y eso me demoraba. Y decía, se me perdió el libro de Isaías, hoy se me perdió Jeremías. Y ella se reía. Me decía, hermano, a mí me gusta verlo predicar. Se ve tan sencillo como usted predica. Pero él me llamaba a hacerme sentir mal. Es que tienes que hacer el instituto bíblico. Ah, tú sabes de hermenéutica, me decía. Me hacía llorar, hermano, me hacía llorar. Yo le decía, Señor, yo lo único que sé es abrir la Biblia y hablar de usted, Señor, de lo que yo veo ahí. Y empieza el Señor a tratar con la vida mía. Y empiezo a predicar y a servirle al Señor. Aprendí que servir al Señor no es montarse aquí. El servir al Señor es entregar mi vida a su disposición. Y como el agradecido sirve, coge la escoba. Ahorita había un bautizo de un soldado profesional pensionado y una profesora en Lago 2. Y el pastor de esa área estaba trapeando el agua que dejaron ahí. Porque yo sí entendí, y no me estoy creyendo nada, le estoy diciendo las cosas como son. Yo entendí que el verdadero servicio es servir a la iglesia. Hermano, es que yo sirvo a Dios, pero ofende a su hermano, maltrata a su hermano. Entonces, ¿a quién es que le sirve usted? Dios no necesita nada de nosotros. Si Él tuviera hambre, Él no nos pide a nosotros. El verdadero servicio es servir a la iglesia. Y transcurrieron los años y un día me llaman al Santo Ministerio. Y hoy el aletrado me dijo, si el Señor te lleva más para arribita, me tenés en cuenta, ¿viste? Si me da la oportunidad, con mucho amor lo haría. Pero lo que le quiero enseñar es que la Biblia es muy clara y dice, al que se humilla será enaltecido. En cualquier área de la vida, al que humilles, tendrás que verlo por encima tuyo. Porque es literal, al que se humilla será enaltecido. Tanto el que se humilla en la presencia de Dios para que Dios lo exalte, como para el que lo humillan con tales conocimientos. Y vean. Y le damos las gracias al Señor por todo eso. Mateo capítulo 18, verso 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el día que me posesionan como obrero, porque todavía no soy pastor, el loro debe saber en qué está que está. Yo soy un obrero. Bendito el nombre del Señor. Y me llama y me dice, ¿qué se siente ser pastor? Y en esa posición de las instituciones públicas, yo le dije, la alegría más grande es ser un siervo, voy a servirle a todos. A la gente hay que bajarla a la nube. Nosotros somos siervos. Mateo 23, 10 al 12 dice, ni se ha llamado maestro porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Literal. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué problema tan grande. Pero la respuesta de Jesucristo es, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos, no entendieron qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Y hoy tampoco entendemos. Cualquiera que quiera seguirme, tome mi cruz y sígame. La más grande gloria que puede tener un hijo de Dios
es el sufrimiento de Cristo. Por eso es que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. La más grande gloria que tú puedes llevar es el sufrimiento por causa del evangelio de Jesucristo. Hay gente que quiere tener posiciones grandes, o hay personas, o habemos personas, como dice la cartilla, que queremos tener posición grande, pero no queremos llevar el sufrimiento. Para Cristo llegar donde llegó, tuvo que padecer un sufrimiento y un camino sangriento que lo llevó al Calvario. La más grande gloria es el sufrimiento por Cristo. Aquel que toma su cruz y lo sigue y toma del vaso que es la ira de Dios. Y cuando el Señor le dijo, si quieren tener esto, tienen que beber del vaso que yo bebo. Pensaron, creo que se imaginarían que iban el vaso del cáliz donde se tomaron el vinito, quizás. Y pensaron que el bautismo era ese que tomó allá con Juan el Bautista. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, mire la copa que hay que tomar. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Usted sabe el sufrimiento de Cristo en la falda del Getsemaní? Padre, si es necesario que pase de mí esta copa amarga, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad. Querían gloria y lo encontró Jesús durmiendo. Viendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y ellos estaban durmiendo. Queremos tener posiciones y es bueno. Y si Dios la quiere, la tenemos. Pero no queremos tomar de la copa. La copa del sufrimiento, de la ira de Dios. Mira el contraste que debe tener gloria, pero no estaban dispuestos a estar con esos. Por eso es que él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? El mar de sufrimiento que como hijo de Dios y por causa del evangelio tenemos que padecer. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El bautismo con que Cristo fue bautizado se refiere a la inmersión del sufrimiento. Lucas capítulo 12, verso 50. De un bautismo, dijo Jesús, tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese es el bautismo que el Señor le dijo. No la alta posición que ellos querían tener. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mateo 20, 23, él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Dios nos usa, sí Señor, pero la gloria es de Él, la honra es de Él. El reconocimiento es de Él. Para usted la unción, para que la predique con denuedo, para que cuando la palabra salga de sus labios
sea como una operación extraña que se mete en el corazón del hombre que está sin Cristo. Eso es lo que quiere el Señor darle, pero la honra y la gloria es para Él. Juan y Jacobo querían una gloria, pero lo que Jesús tenía para ellos era diferente. Escuchen bien. Hechos capítulo 12, verso 1 al 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, mire, vea, el que estaba pidiendo esto era Juan y Jacobo. Y mire la gloria que ellos estaban pidiendo. Hermano, cuando usted quiera buscar posición en Dios, alístese que lo que viene es bueno. Yo voy a cumplir un año que Dios me llamó a este santo ministerio. Y todo el año la hemos pasado llorando mi esposa y yo. Y que día ella me dijo: amor, ¿se va a ser así todo el tiempo? Y a veces uno quiere mancillar porque no lee la Biblia, las cosas. Yo le dije: no, mi amor, eso va a ser por un momento, todo esto va a pasar. Pero el día que estaba haciendo esta enseñanza, la volví a llamar y le dije: mi amor, vení acá. Cada vez que Dios vaya a hacer algo con nosotros, tenemos que pagar la cuota. Para que Cristo nos salvara a nosotros, tuvo que ser colgado en una cruz y pagar el precio. Y le dije: mi amor, voy a predicar. Y yo no sabía que le iba a predicar acá. Yo le dije: vamos a predicarnos aquí los dos. Amor, te tengo una mala respuesta que va a ser de bendición más adelante. Pero las lágrimas que has botado este año las vas a seguir botando. Porque el que Dios llama, el que Dios escoge, tiene que probarlo todo el tiempo para que tenga que dar. Y mire lo que dice la Biblia. Zebedeo, el hijo de Zebedeo, Juan y Jacobo, estaban pidiendo gloria. Por eso Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo, hombre. En aquel mismo tiempo, Hechos capítulo 12, verso 1 y 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles. Y vamos a ver a quienes maltrataron y mataron. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esa era la gloria que le estaba pidiendo. Morir por causa de la predicación del evangelio. Entonces buscamos en el... ya estamos en diciembre prácticamente. Ahorita vienen los cargos. Y el Señor nos permite. Dios nos permite las cosas. Dios no le quería poner rey a Israel, pero el pueblo insistió tanto que le puso un rey. Y nos permite el Señor. Y cuando comienza el año y comienzan las dificultades, los problemas, y llore y llore y llore. Ay, yo no quería eso. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora falta el otro que pidió gloria. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, oiga, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La paciencia de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la paciencia de Jesucristo? Soportar. Por eso es que dijo: soportaos los unos con los otros. Debemos soportarnos los unos con los otros. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La historia narra, porque la Biblia no está, que fue echado en un caldero con aceite hirviendo.
Pero como no murió, dicen que el gobernador o el rey, creo que es Nerón, dice la historia, que dijo, mándenlo para la isla aquella. Ay, es que la gente piensa, ay, que Pasmo era algo muy bonito. Pasmo era un lugar solo. Allá lo botaron para que se muriera. Y dice la Biblia que se murió de viejo. Y tuvo el privilegio de escribir Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para su iglesia. Pero ¿usted cree que fue fácil? En un lugar solo. Vea, hermano, vea, tengo 5 días que mi esposa bajó para Huachica. Llevo 5 días en la casa. Y qué cosa tan tremenda estar solo en una casa yo. Ahora, ¿cómo sería este hombre metido allá con los meros animales? Eso era lo que estaba pidiendo él. ¿Qué estás pidiendo en esta mañana? ¿Qué quieres hacer en la obra de Dios? Pero la obra de Dios trae consigo sufrimiento. Los discípulos se enojaron. Mateo 20, 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Pedro también es llevado a envidia. Oiga, Pedro también es llevado a envidia. No es que esa envidia esté en todos nosotros. Eso no es ahí no, eso es en todos nosotros. Lo que hay es que contenerla, pedirle al Señor que nos ayude. Oiga, las golondrinas pueden volar en nuestra cabeza, pero el problema es que hagan nido. Pensamientos van y vienen. Hermano, es que yo soy tan santo. Ve, hermano, súbase a la nube y espere a Jesucristo allá, porque aquí en la tierra lo que vemos es pura gente imperfecta, ¿yo? Bendito el nombre del Señor. Pedro tuvo una conversa con Jesús. Juan capítulo 21, verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dando a entender que su gloria sería la misma devoción al servicio al Señor, sería su misma muerte. Él también estaba pidiendo, porque Jesús iba hablando con Juan y él entendió mal. Escuchó que, porque es que a veces queremos escuchar lo que queremos. Señor, ¿y este qué? A ese, yo sí. Uy, hermano, le cuento que dejaron al hermano, bueno, yo no sé si hay Daniel aquí, Daniel en misiones. ¿Y por qué él? Oiga, el Señor tendrá que responder, ¿y tú qué? ¿Qué te importa si yo lo quiero poner? Así fue lo que le digo a Juan. Señor, ¿y este no va a morir o qué? ¿Y tú qué? Si yo lo quiero dejar, lo dejo. Aunque eso no fue lo que dijo Jesús, pero eso fue la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El seguir a Cristo requiere sufrimiento. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero la gloria es de Dios. Por allá hubo un rey, Herodes, que se creía el dueño de la jurisdicción de Israel. Y el Señor un día le mandó a decir estas palabritas. Díganle a esa zorra. No es que lo maltrató con palabras, no, señor. Usted no ve que en los gallineros las gallinas son suyas y la zorra viene y se lo come. Usurpa lo que no es de ella. Eso fue lo que le dijo el Señor. Díganle a esa zorra que yo estoy aquí y yo soy el rey. Y en 3 días hago el trabajo y acabo mi obra. ¿Sí se da cuenta que la gloria es del Señor? No se preocupe porque otros se lo están buscando, eso no es problema suyo, déjelo.
Ore por él más bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Miren el Pedro, ¿no? El que no quería dejarse lavar los pies. El despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y en la historia dice que murió crucificado, pero pidió no morir como el Señor, sino hacia abajo. Qué gloria también quería este. Y mire cómo murió. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Juan 21, verso 20 al 22 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo amado, a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y él le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ve y qué de este. Ay, pero bendito Dios, pero ¿por qué le dan ese cargo a él? Hermano, eso no es problema de nosotros, eso es problema de Dios, que Él pone a quien quiere. La Biblia dice que nadie toma esta honra para sí, sino aquel que es llamado. El que Dios elige, ese es. Pero a veces, ¿y por qué? Y aquí está. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Hablemoslo en coloquialmente costeño, ¿qué te importa? Sígueme tú. Ahora en diciembre el cargo que te den, ejércelo como Dios te lo dio. Que nosotros vamos a ser galardonados por lo que hagamos, no porque lo que queramos nosotros buscar, es lo que Dios nos manda hacer. Me es necesario, dijo el Señor, hacer las obras del que me envió. Por tanto que el día dura, la noche llega donde nadie puede trabajar. Siendo el Rey del universo, se hubiera podido quedar sentado en el trono de Israel, se hubiera puesto vestido de realeza, se hubiera puesto corona y hubiera empezado a mandar desde el trono. Pero no, comenzó a predicar el evangelio por todas partes como un siervo. Y dice la Biblia que fue coronado en gloria. Si le tocó este año que viene coger la escoba, cójala. Y siéntase contento, que por eso que estás haciendo es que Dios te va a premiar. Dios no te va a premiar por lo que andes buscando donde Dios no te ha mandado a buscar. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Los gobernantes tienen su forma de gobernar, pero en el reino del cielo es diferente. Aquí en este reino las cosas son totalmente diferentes. Aquí el más grande entre vosotros es el que barre la iglesia. Queremos estar predicando y a veces vemos al anciano y tenemos una moto y no somos capaces de llevarlo. Ese es servirle a Dios. Bendito el Señor. A veces el anciano quiere compartir con nosotros su experiencia y ojo, no te equivoques. Él también fue joven y experimentó lo que tu joven no sabe si llegas allá. Yo siempre he dicho que el que va adelante, va adelante. Si Cristo viene hoy, nos vamos, pero te pierdes lo que Él vivió.
Perdone que lo señale, pero es así. Mateo 20 y 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bendito el Señor. El verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Resaltando la naturaleza del siervo. Escuche bien. Siendo el león de la tribu de Judá, es llevado como un cordero inocente para el rescate, el precio pagado para liberar a un esclavo, el rescate ofrecido a Dios para satisfacer su justicia e ira contra el pecado. El precio pagado fue la propia vida de Cristo mediante una expiación en Cristo. ¿Sabe qué dice Levítico capítulo 7, verso 11? Porque la vida de la carne es la sangre. Esta, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación de la persona. Por eso es que Juan, cuando ve a Jesucristo, no lo mira como el rey, aunque él sabía, porque dice, él es mayor que yo, pero después cambia la situación, dice, el Cordero de Dios. ¿Y qué es un cordero? Un animal inocente. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Isaías 53, verso 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué sufrió Cristo? Sufrió el choque de la ira divina. Esa ira iba a caer sobre nosotros, pero el rey se hizo siervo para que cayera sobre él. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros? Bajarnos para que Cristo crezca en nosotros. ¿Quién fue Juan? A ver, ¿qué dice la Biblia de Juan? Dice que de entre los nacidos de mujer no hay uno como él. ¿Pero qué dijo él? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Sufrir el choque de la ira divina en lugar de los pecadores fue la copa que él dijo: tenéis que beber, y el bautismo para el cual se estaba preparando. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, es el presidente de evangelismo, pero mañana le toca barrer. Ay, no, yo no. Es que eso le toca a otro comité. Yo soy el presidente de evangelismo. Ojo, que Dios nos ayude. Cristo es Dios manifestado, pero Cristo en su naturaleza de hombre quiso ser el grande entre todos vosotros, pero lo consiguió haciéndose pequeño, siendo sometido a toda prueba y tentación. Imagínense. El que creó a Satanás le permite que lo tiente.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué era un sumo sacerdote en la ley? Un hombre como usted y yo, que tenía que entrar en una expiación, una purificación durante un año para poder entrar a un santuario y ofrecer un sacrificio. Pero mire lo que dice la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué le pasó a ese que se hizo semejante a nosotros? Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. Cristo en los días de su carne la pasó contento, alegre y riéndose. En los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas. Pero le dije a mi esposa, yo creo que vamos a seguir llorando, quién sabe hasta cuándo. Al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí está la clave. Obedezca. No dice el libro en el Antiguo Testamento que es mejor el obedecer que los sacrificios y la grosura de los carneros. Él aprendió. Como Dios se hizo hombre, dijo, no, yo voy a obedecer. Me voy a someter. Dice que aprendía la obediencia. ¿Y cómo es este misterio si es Dios? Pero como hombre aprendía la obediencia. María muchas veces tuvo que regañar a Jesús y Jesús tenía que hacer caso. ¿Y cómo es eso si es Dios? En el mundo de los humanos es así. Y Él se hizo como nosotros. Y aprendió la obediencia. Obedezca, que al que obedece nunca le va mal. Nunca. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, oiga, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Por la obediencia. No fue declarado como los otros sumos sacerdotes, sino según el orden de Melquisedec del cielo. Dios lo exaltó por encima de todas las cosas. Sepa pues, dice Hechos capítulo 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, a este que llevaron como un cordero, a este que nunca abrió la boca, a este que obedeció, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí entendieron de una vez. Y dice la Biblia que se compungieron en su corazón. O sea que ese hombre obediente al que nosotros llevamos a Roma para que lo crucificara, ese es el Mesías que nosotros estamos esperando. Por eso dijeron, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ahí se le ancla a Pedro de una y le dice, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo, porque es la única salida, es la única forma que puedan ser perdonados por Él. Bendito el nombre del Señor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Cristo es el campeón. Mas Cristo, primera de Corintios capítulo 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Por eso, si queremos ser exaltados en gloria, debemos ser como uno de estos pequeños para adentrar en el reino de Dios. Miren el reino de Dios cómo son las cosas.
En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque este problema ha existido siempre entre vosotros los seres humanos. Pero Jesús le llama a un niño. Y llamado Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, ustedes se dieron de cuenta que cuando estaban los niños aquí, suban a las clases y se subieron sin ningún problema. Oiga, nosotros no nos mueven así. ¿Yo qué voy a hacer para allá? ¿Por qué me va a mandar? ¿Quién se cree? Pero los niños todos subieron, allá está, recibiendo la clase. Por eso Jesús dijo, y llamando Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Póngase de pies. Un día queremos no gloria en esta tierra, porque la gloria de este mundo es perecedera. Queremos la gloria de Jesucristo, verla, palparla, sentir al Señor Jesucristo. Tenemos que ser obedientes aquí para disfrutar allá. Se aproxima diciembre, vienen los cargos. Dios es perfecto, ¿cierto? Lo que te pongan a hacer, recíbelo con todo el amor. Que eso, lo que Dios te ha dado, eso es lo que Dios sabe que tú vas a hacer. Dios conoce tus capacidades, conoce mis capacidades. Y aún no tenemos capacidades, pero Él nos lleva cada día más. Y nos lleva, nos ayuda. Porque el cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si te quieren humillar, no te preocupes. Deja. ¿Quién quisiera pasar a este altar para que Dios nos ayude? Y el Señor, en su anticipado conocimiento, ya sabe qué vas a hacer el año que viene, en qué lugar te va a colocar, y para que recibas con amor lo que te den, con amor. Cristo, siendo el más grande, le dieron lo peor, muerte de cruz, y lo recibió con gozo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo mismo puesto delante de él, oiga, hasta muriendo, estaba contento y levantó su mirada y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Murió gozoso. ¿Y sabe por qué murió gozoso? Porque él miraba una congregación como Campo Hermoso, que le iba a dar la honra, le iba a dar la gloria, le iba a dar el honor, le iba a dar el reconocimiento. Aquí está el que da fuerza. Tal vez alguno esté cansado y se sienta sin fuerza. Alguno esté pensando ya, ay, no, a mí qué me van a tener en cuenta, yo qué puedo dar, yo qué tengo para dar. Ven a este lugar que Dios tiene cosas grandes para ti. Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, créelo, que Dios no miente, Dios no miente, Dios no se equivoca. Que has sentido un llamado al ministerio, pero las cosas no dan, las cuentas no dan. Pero quiero decirte que aquí hay uno que multiplica por 0 y le da 100. Aunque las cuentas no te den, hay uno que da resultado. A mí las cuentas no me daban por ningún lado. Pero un día escuché a Juan Carlos Soto que dijo, aunque las cuentas no te den, hay uno que multiplica por 0 y da grandes resultados. Y yo atesoré esa palabra en mi corazón. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Oremos. Que para recibir de Dios muchas veces no hay que estar acá. Una costumbre que cogimos. Dios está en todo lugar. Démosle gracias al Señor.
Soberano Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Porque si hablaste a mi vida, soy seguro que le hablaste al resto, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante, que espada de dos filos, que penetra lo más profundo, que parte los tuétanos y llega hasta el espíritu. Tu palabra, Señor, quede guardada, tallada en el corazón, en el pensamiento y de fruto digno de arrepentimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret.